Qué bendición que estemos otra vez reunidas otra semana para la gloria del Señor. Damos gracias a Dios por mis hermanas que ya están conectadas esta mañana. Hemos dado gracias al Señor por su grande amor, por el cuidado maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es una bendición que estemos conectadas hoy en esta mañana para meditar en la palabra de Dios. Estamos en este precioso estudio de la armonía de los evangelios que nos está enseñando muchas cosas preciosas. Estamos aprendiendo en su palabra y sobre todo dejando que el Señor sea el que nos enseñe, sea el que nos llene de Él, de toda su enseñanza. Hemos estado vimos la semana pasada y terminamos el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que hablábamos sobre los primeros discípulos de Jesús y estuvimos aprendiendo del carácter de cada uno de ellos, que para la gloria de Dios pues nos enseñan a cada uno de nosotros, enseñan cómo el Señor está obrando. Vimos un hermoso encuentro que tuvo el Señor con Natanael, ¿verdad? Y que nos enseña lo maravilloso que el Señor es con nosotros, porque Él nos conoce, así como conocía a Natanael, que le dijo, antes de que te llamara Felipe te conocí. Y el Señor siempre viendo el interior, o más que todo viendo el producto terminado en nosotros. El Señor le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Con eso Natanael se convenció que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y el Señor le dice, y por esto crees en mí. Y vemos el corazón de Natanael tan lleno del Señor, un hombre, que significa don de Dios, un hombre que había estado destinado para Dios. Natanael significa destinado para Dios, ¿verdad? Un hombre convertido, guardado para Dios. Fue un hombre capacitado y fue entregado a Dios. Y así cada uno de nosotros que estamos en este tiempo, podemos sentir cómo Dios nos ha sellado con su espíritu, cómo nos ha apartado y nos ha sacado de una vieja manera de vivir. Y estamos en esto de agradarlo, de buscarlo, porque hemos entendido que Él nos conoce y por eso nos ha buscado. Y no solamente eso, sino que Él quiere que nosotros lo acompañemos en sus caminos. Sígueme. Él siempre está diciendo, sígueme. Y qué importante que nosotras de verdad sigamos al Señor. Seguir al Señor significa rendirse completamente. Seguir al Señor es entregarnos a Él, es decir, yo voy a caminar por tus pisadas, yo te voy a seguir, y donde tú pongas tu pie, yo también lo voy a seguir. Y a veces suena tan romántico eso de decir, tan melodioso, donde uno dice, donde tú pises, yo pisaré. La verdad que el Señor dijo, ¿verdad? Que donde Él pasara, nosotros íbamos a pasar. Y eso nos habla de muchas cosas, así como nos habla de que hemos sido escogidos por Dios para estar con Él, hemos sido escogidos para ser sus hijos, para ser sus siervos, hemos sido escogidos para que el don de Dios se manifieste en nosotros, para que su Espíritu Santo esté en nosotras, pero también hemos sido escogidas también para pasar varios bautismos, y uno de esos bautismos es el sufrimiento, es la capacidad que Dios nos da de sobrellevar los valles y los desiertos, ¿verdad? Sabiendo que en todo tiempo a quien tenemos que agradar es a Jesucristo, al que nos llamó, al que nos tomó por discípulos, ¿verdad? A Él tenemos que agradar. Y el Señor le dice a Natanael, cosas mayores que esta verás. Y el Señor le estaba diciendo a Natanael, viene un tiempo de la manifestación gloriosa de Dios, no solamente sobre Jesucristo, sino sobre los que van a seguir después de Él, que fueron los primeros discípulos, la iglesia del principio y ahora la iglesia de estos últimos tiempos. Cosas mayores, aún que las que Jesucristo hizo, están preparadas para nosotros. El apóstol Pablo decía, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que están preparadas para todos aquellos que le aman, que le buscan. Y esto
El Señor no está hablando de tiempo futuro, no está hablando de tiempos de la eternidad, aunque allá miraremos cosas inimaginables y están preparadas para nosotros, pero el apóstol Pablo está hablando también aquí en la tierra. El Señor tiene cosas grandes, maravillosas para nosotros, si nosotros nos permanecemos fieles al Señor, siguiéndolo. ¿Qué cosa más importante es para cada uno de nosotros? Poder mantenernos fieles en el llamado que Él nos ha hecho. Y aún el Señor dice, verá, y el cielo se abrirá, el cielo, verás el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y estos cielos abiertos que el Señor, el cielo abierto que el Señor preparó o dijo o declaró que estarían en este tiempo, habla para nosotros. Son cielos abiertos, cielos donde no tienen estorbo. ¿Por qué dice el Señor cielos abiertos? ¿Será que hay cielo estorbado, verdad? Cielo abierto cuando el cielo está azul completamente. Qué lindo cuando vemos aquel cielo azul libre y despejado de cualquier nube. Qué hermoso ver eso. Pero en lo espiritual también podemos ver eso, así como en lo natural podemos ver un cielo azul despejado, pero también vemos cielos llenos de tormenta, llenos de nubes. Justo cuando antes de llover se ve cómo se ve la tempestad en los cielos, las nubes oscuras. De la misma manera en lo espiritual es así. Hay muchos cielos que están oscuros, llenos de nubes espesas. El mundo espiritual está, se puede ver o determinar en cielo abierto o cielos cerrados. Cuando hay mucha tiniebla oscura, los cielos son cerrados. Pero el Dios promete, Jesús prometió cielos abiertos, el cielo será abierto. El Señor le está diciendo a Natanael, el cielo va a estar disponible para ti. El cielo está disponible para todo discípulo, para todo hijo que me siga. Los cielos han abierto, eso significa que no hay nada. El Señor dice, no hay nada, no hay ninguna nube oscura que se atreva a atravesarse cuando yo he abierto el cielo para ti. Y eso el Señor quiere que nosotros vivamos bajo cielos abiertos. Cuando los cielos se tornan grises, a veces son tiempos de tormenta, pero allí el Señor nos dice, oye, traspasa esa nube oscura, porque más allá de esa nube hay un cielo azul, hay un sol brillando. A veces nosotros decimos, el sol no está brillando porque vemos las nubes. Imposible, o sea, el sol siempre brilla, son las nubes que interfieren, pero el Señor ha prometido para nosotros despejar el cielo. Y eso no significa que no vendrán nubes oscuras de tempestad a nuestra vida, van a venir, pero el Señor nos dice, sostente, mantente firme, porque el cielo está abierto. Y cuando nosotros creemos y vivimos en eso, no miramos la nube, sino que miramos el cielo abierto, definitivamente, por eso dice la palabra, para todo aquel que cree, nada es imposible. El que se enfoca en las nubes oscuras nunca va a ver los cielos abiertos. El Señor nos manda a decir, ve el cielo, no te enfoques en la nube, no te enfoques en la tormenta, enfócate en el cielo abierto que yo he preparado para ti. Y aún el Señor también habló de que los ángeles iban a subir y bajar y descender sobre el Hijo del Hombre. Y también Hebreo nos dice que los ángeles son espíritus ministradores que fueron enviados a servir a favor de los que son herederos de la salvación. No solamente los ángeles iban a estar en el tiempo de Jesucristo sirviéndolo, también esos mismos ángeles están dispuestos para usted y para mí, ¿verdad? Son espíritus ministradores que fueron creados y enviados a servicio de los herederos de la salvación. Y eso somos usted y yo, herederos de la salvación, herederos de la salvación. Y hay espíritus ministradores, ángeles,
que están a nuestro servicio, no porque nosotros seamos la gran cosa, sino porque Dios los ha enviado a favor de nosotros, están para ayudarnos, están para para fortalecernos, para que cuando veamos la tormenta, veamos la tempestad, ellos están ahí con la fuerza del Espíritu para levantarnos y para sostenerlos. Y este es el reino de Dios que el Señor prometió a sus discípulos cuando los llamó a estos primeros discípulos. Fueron 5 discípulos que hemos visto que el Señor llamó, fueron los primeros. Y el Señor les habló de lo hermoso del reino de Dios y lo que empezarían a ver cuando lo siguieran a Él. Y seguimos ahí en el capítulo 2 de Juan, del Evangelio de Juan, y dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas vasijas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hoy vamos a empezar a ver una historia maravillosa que es el principio del ministerio de Jesucristo. Vamos a empezar con esto, el primer milagro que el Señor hizo. Y es que dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos también. Caná era el hogar de Natanael. Así lo dice Juan 21:2, que de ahí había nacido Natanael. Caná de Galilea estaba localizada a unos 12 kilómetros al noroeste de Nazaret. Caná significa lugar de caña o juncos. Dice que las cañas son largas, rectas, flexibles y generalmente puede estar hueca por dentro. Estábamos viendo esto de Caná de Galilea. Este lugar es muy significativo, muy simbólico en la vida. Vemos que aquí lo que se llevó a cabo fue una boda. Estamos hablando de una familia, del inicio de una familia, y esto nos habla mucho. Qué lindo es cuando se inicia una familia, se le pueda dar el primer lugar a Jesucristo, invitar a Jesucristo al iniciar una familia. Yo creo que no hay mayor bendición que cuando una pareja invita al Señor a las familias. Pero vemos también que hay familias ya constituidas donde han invitado a Jesús después, ¿verdad? Después, pero esto sería lo ideal. Es lo ideal y lo más hermoso cuando uno le puede decir a una pareja de jóvenes que el principal invitado debe ser Jesucristo en sus vidas. Y esto es hermoso, ¿verdad? El Señor también aquí hay un pedacito muy lindo donde dice que al tercer día se hicieron unas bodas. Este pedacito, esta expresión, al tercer día hicieron unas bodas, también hace referencia a las bodas del Cordero. Después del tercer día, recordemos que el Señor dice que después del segundo día nos dará vida y al tercer día nos resucitará.
Bueno, y luego cuando él resucite a su amada, pues viene el tiempo de las bodas del Cordero. Y esto es simbólico porque nos habla de cuándo serán hechas las bodas del Cordero. Pues estas bodas estuvieron en Caná. En Caná. Caná significa apariencia prácticamente. Por fuera tiene una apariencia, pero cuando se rompe para ver su interior es totalmente diferente. Eso es Caná. Caná es caña, que por fuera se ve gruesa, se ve fuerte, se ve recta incluso, pero cuando se abre la caña, se ve su interior y es diferente a lo que aparenta, ¿verdad? Pues ahí dice que hay cañas o juncos también que son huecos por dentro, igual que el bambú. Parecen fuertes por fuera, pero por dentro están vacíos. Y Galilea, recordando, Galilea significa círculos. Recuerda que estuvimos hablando la vez pasada sobre los círculos. Bueno, a estas bodas fueron invitados ahí. Y es posible que esta boda haya sido de algún pariente o de amigos de la familia, porque María ya estaba allí. Eso nos habla de que por lo general cuando son parientes, ¿verdad? Se reúnen las señoras, ¿verdad? Siempre están ahí, son las que se encargan de que esa boda se lleve a cabo. Pues María ya estaba allí y Jesús y sus discípulos llegaron. Entonces, hablando un poco de la importancia de que Jesús esté y sea la base fundamental en toda familia. La apariencia yo creo que es un enemigo que socava a las familias del pueblo de Dios. Cuando hablamos de caña, hablamos de apariencia, ¿verdad? Y es que apariencia es una mentira. Muchas familias del pueblo de Dios están viviendo de esta manera. Se ven por fuera fuertes, pero por dentro hay algo que no está compacto, hay algo que está hueco, ¿verdad? La apariencia es una máscara que presenta una serie de características, pero que en realidad se carece de ellas. Muchas familias están en Caná. Familias parecen rectas y piadosas, pero son huecas y no tienen fundamento, no tienen la esencia de Cristo en ellas. En este tiempo vemos familias que están sufriendo ataques terribles. La familia en sí está sufriendo bombardeos espirituales por muchos francos, de muchos lugares. Las familias están siendo destruidas, las familias se están menospreciando. Vemos cómo las familias desde mucho tiempo, el enemigo siempre ha atacado a las familias están siendo atacadas por la inmundicias sexuales, depravaciones sexuales, muchas degradaciones sexuales, vemos el adulterio, la fornicación, vemos inmundicias y desviaciones sexuales como el lesbianismo, la homosexualidad y sus derivados, que son muchos, ¿verdad? Vemos cómo la familia está atacada en su ser integral. Por ejemplo, la familia como está designada por Dios, el aborto está atacando a la familia, ¿verdad? También hay muchas formas en que la familia está siendo hoy socavada por el enemigo. Entonces, el Señor no quiere familias en Caná, familias que aparentan tener fuerza pero que no tienen un fundamento, posiblemente familias que estén constituidas, un padre, una madre, hijos, pero ¿cuál es el fundamento? No hay un fundamento, no hay un fundamento de la palabra de Dios, no hay una esencia, no hay esencia de Cristo en ellas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que vendrían tiempos donde habrían muchas personas u hombres que tendrían apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ellos, la eficacia de la piedad. Apariencia.
La verdad es que nosotros como seres humanos podemos engañar a las personas, podemos aparentar ante las personas, pero ante Dios no podemos aparentar. Y el Señor no quiere que vivamos de apariencia. Él quiere que seamos genuinos desde adentro hacia afuera. Él quiere cambiar desde adentro para que nosotros evidenciemos, para que lo que nosotros evidenciemos sea la luz de Cristo que está brillando desde adentro. Caná significa caña, caña que es dura por fuera, pero hueca o blanda por dentro. Y el Señor por eso llegó a esa boda. Por eso llegó, porque Él estaba dando una enseñanza. Yo no quiero familias que parezcan por fuera, tengan apariencia de piedad, pero cuando tú escudriñas por dentro esta familia y tú entras y empiezas a conocer las familias, están negando la eficacia de la piedad, porque la piedad nos enseña la santidad, la piedad nos enseña a vivir rectamente, honrando a Dios con nuestros hechos, honrar a Dios nos enseña, la piedad nos enseña a obedecer la palabra de Dios. Entonces, el Señor no quiere apariencia de piedad. El Señor quiere familias que no nieguen la eficacia de la piedad. Pero más que eso también, que es lo ideal que las familias sean familias integradas, familias donde el poder de Dios se manifieste, donde haya unas familias restauradas. Pero el Señor sigue trabajando en la familia. Y este primer milagro que se registra de Jesucristo, es precisamente en una familia. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en la familia, en las familias. Dios ama a las familias. Aún dice la palabra que toda familia toma nombre en el Señor. Él creó a la familia. Él instituyó el matrimonio, instituyó la integridad de la familia, cómo iba a estar compuesta. En Él nació la familia, pero las familias están siendo socavadas por el enemigo. Aún la juventud de hoy ya no quiere contraer matrimonio porque sienten que el matrimonio es en vano. El matrimonio puede ser en vano. ¿Por qué? Porque hay tanto divorcio, hay tanto matrimonio que va camino a divorcio. ¿Por qué? Por el orgullo que hay en el corazón, por no querer ceder, por no querer pelear por aquello que le corresponde. El Señor dijo que cuando un hombre y una mujer se unen, son una sola carne. Imagínese usted que alguien le quiera quitar un brazo y usted fácilmente lo da. Usted pelea porque es su brazo. Así debería ser en las familias, que nosotros peleemos por lo que es nuestro, que los esposos peleen por sus esposas y los esposos peleen por las esposas, si es posible de rodillas. Van a haber circunstancias, no es fácil el matrimonio porque las relaciones humanas creo que son las más difíciles de sobrellevar, pero el Señor, cuando el Señor está en medio, es una bendición porque podemos hacer a un lado el orgullo de cierta manera, porque cuando queremos agradar a Dios tenemos que ir renunciando al orgullo. Y un matrimonio que renuncia al orgullo para ver a su prójimo, por eso dice que se debe de ver al prójimo como superior a uno mismo. Y eso donde más se debe evidenciar es en el matrimonio, cuando una esposa ve superior a su esposo y así lo honra, cuando un esposo ve superior a una esposa y la honra y busca, y no busca lo suyo, sino agradar y buscar el bienestar de la otra persona. Por eso es que el orgullo es el principal ingrediente de destrucción en los matrimonios. Porque un matrimonio no significa que no va a tener, ¿cómo se llama esto? No va a tener diferencias. Son dos personas diferentes que se unen para formar una familia, una unidad. Pero tenemos que pelear, hay que pelear, hay que pelear contra el enemigo, no contra nuestro esposo, no el esposo contra la esposa, es contra el enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Las familias
la lucha que tienen es contra Satanás y sus huestes demoníacas de maldad, pero las familias no se dan cuenta quién es su verdadero enemigo y vemos esposos y esposas en grandes peleas y en grandes luchas porque se han equivocado de enemigo, pero lamentablemente es porque no conocen al Señor. Por eso entonces el enemigo está atacando la mente de los jóvenes para decirle, no sirve casarse, para que te vayas a divorciar en un par de años, ¿para qué te vas a casar? Entonces, la integridad del matrimonio está siendo atacado, ¿verdad? Las relaciones ilícitas están cobrando auge de una manera terrible en los jóvenes y los niños están siendo bombardeados para que su fin sea no entrar a familias. Vemos cómo poquito a poco el enemigo quiere erradicar con todo todos los bebés, todo lo que es la raíz de la familia, la raíz de la sociedad, el linaje. ¿Cómo se llama? La herencia de la familia sea destruida y el enemigo está atacando. Las familias no se dan cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta los enemigos terribles que tenemos las familias. Por eso el Señor, su primer milagro lo hizo en una familia. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con las familias. Y a donde Él quiere ser invitado es a las familias, porque el Señor lleva restauración a las familias. Y aunque las familias no le hayan dado la invitación cuando se casaron, pero más adelante el Señor siempre sigue diciendo, invítame a tu familia, invítame a tu casa, yo quiero restaurar tu casa. Ese esposo que tú crees que no puede ser restaurado o porque tú te cansaste, el Señor te dice, no, levántate, cree, porque al que cree todas las cosas le son posibles. Cuando el Señor es invitado y no solamente se le deja en la sala sentado y se le ignora, Él es capaz de restaurar las familias. Y muchas veces hay familias que invitan al Señor, pero lo dejan en la sala, ¿verdad? Y te le dicen, bueno, sentate ahí y como que lo ignoran. Y qué feo es cuando uno lo invitan a una casa que le digan siéntese y ni siquiera platican con usted. ¿Se ha dado cuenta? Qué feo. Pues ni siquiera lo ignoran completamente. ¿Qué hace la persona? Mejor se va. Porque para que esté ahí ignorado, mejor se va. Y así pasa en muchas familias. Invitaron a Jesús, es cierto, ahí está el Señor, pero está completamente ignorado. No se le habla, no se le permite que Él restaure las familias. Y el Señor quiere que eso cambie hoy. Hoy el Señor dice, invítame a tu casa y verás lo que yo puedo hacer. Ya deja de vivir en Caná, saca a Caná de tu vida. ¿Por qué? Porque Caná también te mete en círculos, porque Caná estaba en Galilea y Galilea significa círculos. Y cuando las familias viven en Caná, están metidas en esos círculos viciosos que no se salen. A veces salen de situaciones y entran a otras similares, pero son círculos donde el enemigo quiere que las familias estén, ¿verdad? Y quiere que ahí se mantengan de manera de que no salgan de la misma rutina o mismas situaciones que a la larga acarrean dureza al corazón, acarrean dolor, tristeza. ¿Por qué? Porque una esposa ve a un esposo que no cambia para bien, todo lo contrario, como que se deteriora y cada día va peor. Un esposo que ve lo mismo en la esposa, cada día más regañona, cada día más amargada, cada día más, ¿cómo se llama? Deterioro en las familias. Los hijos ya no hablan con los padres ya no hablan con los hijos ya no quieren ni siquiera estar en la casa, prefieren estar en la calle con sus amigos, no sé. El hogar tiene que convertirse como en ese lugar de refugio, donde el esposo y la esposa están para ser sanados, para ser amados, para ser comprendidos. Pero eso pasa cuando Jesús está en el centro de la familia. Qué importante es eso. Es tiempo que las familias salgan de esa apariencia de Caná, salgan de esa apariencia que los mete en círculos terribles,
Y es tiempo que invitemos a Jesús para que Él venga y restaure. Y vamos a ver cómo el Señor en esta boda hizo su primer milagro muy hermoso, que eso nos habla a las familias de esperanza, nos habla del gozo del Señor que tiene preparado. Cuando el Señor hace ese milagro de convertir el agua en vino en las familias, entonces se encuentra el verdadero sentido, la riqueza, el deleite que hay en las familias. Cómo Dios estableció a la familia. Dios estableció una familia para que fuera un huerto. Incluso a Adán y Eva, el Señor los puso en un huerto. Porque en el huerto había todo lo que ellos necesitaban. En el huerto había alimento, había protección, había paz, había gozo, había todo, hasta que la serpiente se metió. Pero el Señor quiere que nuestros hogares se conviertan en esos huertos, que sean esos huertos. Así diseñó el Señor los matrimonios y las familias, que fueran un huerto para los esposos, un huerto para los hijos, un huerto para todo aquel que es invitado, que puedan sentir el deleite de la familia. Y eso el Señor es lo que Él desea. Entonces el Señor nos invita. También y hablábamos de que la caña pues tiene apariencia por su dureza, pero también el problema de las cañas es que son flexibles, también como el junco, como el bambú, son largas, y eso les hace una cierta flexibilidad, pero ante el viento. Y el Señor no quiere eso. Eso pasa en las familias. Las familias donde están encanadas con esa apariencia, hay una flexibilidad donde cualquier viento puede moverlas. El Salmo 1:4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. También Job 21:18 dice: serán como paja delante del viento y como tamo que arrebata el torbellino. Así son los malos, así son las familias que no tienen a Jesús en su corazón, o familias que verdaderamente no están fundamentadas sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra de Dios. Son movidas por cualquier viento. Entonces, y el Señor quiere sacarnos de los círculos de Galilea, de los círculos que provoca el enemigo cuando Caná está presente en las familias. El Señor quiere tener familias sólidas, que no sean fluctuantes como los niños fluctuantes. Pablo hablaba sobre esto en Efesios capítulo 4, verso 5, dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, dice, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y aquí la palabra de Dios dice que lo que Él quiere, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Él quiere que las familias crezcan. El Señor no quiere que las familias se queden como niños fluctuantes, movidas por cualquier viento, movidas que a veces son vientos fuertes, como vientos como cuando hay adulterio. Qué terribles son esos vientos. Pero el Señor quiere familias sólidas, que aún vientos tan huracanados como esos no los muevan. No los muevan, porque siempre que hay un corazón que quiera perdonar y quiera restaurar, es posible superar los vientos del divorcio, los vientos hay otros vientos huracanados como el engaño, la decepción. Muchas veces las esposas son violentadas físicamente de muchas maneras, son engañadas, son dañadas, son lastimadas. Vientos donde también puede ser que hay muerte de uno de los cónyuges o muerte de un hijo. Son vientos terribles que azotan también a las familias, pero el Señor quiere que no seamos llevados por cualquier viento, que pase lo que pase, la familia se mantenga unida.
Por eso el Señor hablaba que sean uno, Señor, como tú y yo somos uno. Y esa unidad Dios la quiere en las familias. No quiere familias fluctuantes, llevadas por cualquier viento. No, el Señor quiere que sigamos la verdad en amor y que crezcamos. Como familia tenemos que crecer, no solo en número, sino crecer en amor, crecer en amarnos unos a otros, en perdonarnos, en soportarnos unos a otros, en sobrellevarnos. La Biblia dice que los más fuertes tenemos que sobrellevar a los más débiles. Y es importante que haya ese pensamiento en nosotros, que la familia es algo muy importante, que debe ser la base de la sociedad, la base de nosotros mismos, que la familia sea ese lugar, ese huerto donde nosotras podamos y nuestros hijos, nuestros esposos puedan refugiarse, ¿verdad? Jesucristo quiere ser la roca eterna y el fundamento para que nos encaminemos todos como una unidad a la estatura del varón perfecto. Y seguimos con Juan capítulo 2, verso 3, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Cuántas familias se les acabó el vino? Imagínense cuántas familias. Qué bonito cuando una pareja se casa. Ay, todo es amor, todo es comprensión. Pero ya pasan un par de años y el vino como que se va bajando, ¿verdad? El vino de la comprensión, como que ya le empecé a ver mañas que antes no las había mostrado. Empezó a ver debilidades en el cónyuge, que tal vez antes no miraba. ¿Y qué pasó con el vino? Porque era el vino que estaba en sus corazones, ese vino que es pasajero. Por eso es que se acaba, porque es pasajero. Pero ¿qué vino había en esa familia? ¿Qué faltó el vino? Hay 3 tipos de vino que podemos ver en la Escritura. El vino del mundo, el vino que produce el mundo. En Proverbios 23, 29, no lo puse aquí, solo hice le hice la referencia. Proverbio 23, 29 dice lo siguiente. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará color. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Bueno, aquí el proverbista nos está hablando sobre el vino, sobre las consecuencias del vino. El vino puede provocar mucho dolor y mucha frustración. El vino, estamos hablando del vino físico, del rojo, o estamos hablando también de esas cosas que ofrece el mundo que parecen muy hermosas, pero al final es muerte. Al final, malas compañías que parecen muy hermosas, un vino que parece deleitoso, pero que al final lleva a la muerte. Como dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? ¿Verdad? Los que se dejan embriagar por el vino del mundo, para ellos va a ser el dolor. ¿Para quién las rencillas? El mundo da un vino muy dulce, pero a la larga trae situaciones, rencillas, quejas, heridas en balde. Dice, ¿por qué? Porque esas heridas que provoca el vino del mundo solo produce dolor y frustración. Nunca trae algo bueno. Las heridas son heridas en balde porque no produce nada. Son tristeza. La tristeza del mundo trae para muerte. Así dice la palabra. Ese es el vino del mundo, los deleites del mundo. A eso el Señor le llama el vino del mundo. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El sabio tiene que ver el mal y se aparta.
Este es el vino del mundo. ¿Cuántas familias están teniendo de este vino en sus casas? Vino de ¿cómo se llama? Que tal vez creen que tienen, porque tienen un buen trabajo, porque hay economía buena, porque se pueden dar el lujo de codearse con gente importante y todo eso. Ese es un vino. Ese es un vino que trae, que parece muy, muy bueno, pero a la larga dice que es un vino escarnecedor. Es un vino escarnecedor porque envuelve, seduce muy bien, pero a la larga trae dolor. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, dice. ¿Verdad? ¿Cuántas personas han sido seducidos por el vino del mundo y no se piensa? Porque dice que el vino y el mosto quitan el buen juicio. No hay capacidad de pensar. Pues hay mucho vino de en muchas familias. Por eso el Señor dice, no amemos al mundo ni las cosas del mundo. El Señor quiere que salgamos de ese vino del mundo, que saquemos el vino del mundo de nuestras casas. Y que es hora que le demos lugar al vino del Señor. Otro vino que habla la palabra es el vino de Babilonia. Babilonia es el centro de idolatría, ocultismo e inmoralidad. Es símbolo del sistema mundial satánico. Y esta Babilonia da de beber a las naciones, dice. Vemos a las naciones embriagadas con el vino que ha dado Babilonia, llenas de idolatría, llenos de ocultismo, hechicería, llenos de inmoralidad por donde nosotros lo vemos. Ese es el vino de Babilonia que ha dado de tomar a todas las naciones. Y todos los hombres de la tierra pueden caer en ese vino, pueden caer en beber de ese vino. Sí, se apartan del Señor, si no buscan a Dios. Este es el vino que Babilonia está ofreciendo: idolatría, ocultismo, inmoralidad. Este es el sistema mundial satánico que Él está estableciendo, que ya está establecido, y muy pronto vamos a ver su reino completo en movimiento aquí en la tierra. Dice Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Entonces, este es otro vino que es muy peligroso, que se pueda estar tomando en los hogares. Estamos hablando de hechicería, ocultismo e inmoralidad. Son tres cosas en las que se compone este vino de Babilonia, que puedes también estar metido en las familias. Y el vino nuevo que da el Señor da vino nuevo. El Señor viene y dice que Él necesita que hayan odres nuevos para el vino nuevo, porque no se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor quiere trabajar en los odres para que Él pueda depositar su vino nuevo. Esos odres somos usted y yo. El Señor quiere odres nuevos, hacer obra nueva en nosotros cuando le damos que Él venga a nuestra vida. Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. El Señor quiere que nosotros busquemos cuál es la voluntad de Él y que no nos embriaguemos con los vinos ni del mundo ni de Babilonia, sino dice, porque en esos vinos hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Este es el vino nuevo que el Señor ofrece para usted y para mí. El vino nuevo que ofrece Cristo. Nos libra del vino del mundo y nos capacita para ser testigos de Jesucristo. Pues María le dice a Jesús, ya no tienen vino. Algunos estudiosos dicen que María quería que de alguna manera Jesús consiguiera vino, porque como eran sus parientes, que Jesús consiguiera vino de manera normal, más vino para la boda. Otros dicen que María quería que Jesús aprovechara la ocasión para darse a conocer públicamente como el Mesías. Pero Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado la hora.
también hay algo aquí que el Señor me mostraba la vez pasada, porque el Señor Jesús le habla así a María y es que no era que estaba faltándole al respeto, pero había algo, una intención en María que el Señor reprobó en ese momento. Y la vez pasada que estábamos estudiando al espíritu jezabélico, que la palabra dice que tienta a los siervos de Dios, también la palabra dice que Jesús fue tentado en todo. Entonces, ¿cómo se llama? Se podía sugerir de alguna manera que a través de María había una intención probablemente producida por un espíritu jezabélico que quería influir en Jesucristo. Pero Jesús inmediatamente, yo siento que esa reprensión no fue directamente para su madre, sino para lo que la estaba moviendo a empujar a Jesús, a querer manipular a Jesús. Porque esta potestad jezabélica se atreve a eso. Él se ha metido, dice que es la que seduce a los ministros de Dios. Allí Jesús tenía la capacidad para hacer el milagro y María le dice que no hay vino, que hiciera algo al respecto. Pero Jesús la reprende y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Más que Jesús decírselo a María, se lo estaba diciendo a la intención. ¿Qué quieres conmigo? No tienes nada conmigo, ¿verdad? Me da la impresión como que si había algo allí. No es una doctrina, por favor, pero es algo ahí, viendo este espíritu jezabélico, es posible que de alguna manera haya querido influir allí con María, pero María suelta inmediatamente eso, ¿verdad? Y vemos entonces que Jesús manifiesta su primer milagro, manifiesta su gloria en el primer milagro que Él da. Entonces vemos cómo el Señor viene y le dice a ellos ahí, y estaban allí 6 tinajas, dice, de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Esto es importante, cuando la palabra de Dios habla de 6 es número de hombre, ¿verdad? Y esto nos está hablando que estas tinajas representan la vida del hombre o la mujer, porque es número de hombre. 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. El rito de la purificación dice que los judíos entraban a las casas, agarraban agua, se lavaban las manos, se lavaban los pies y se lavaban la cara, ¿verdad? Este era el rito de la purificación. Y cada tinaja de estas cabían de 2 a 3 cántaros, ¿verdad? Entonces, según la medida de hoy, cada tinaja contenía aproximadamente 100 litros de agua. Imagínense, son 6 tinajas de 100 litros cada una aproximadamente. 600 litros de vino fue lo que hizo el Señor, ¿verdad? Y fueron llenadas hasta arriba, dice. ¿Y eso qué nos habla? El Señor no hace obras a medias. El Señor no la va a llenar a la mitad porque le faltó, fíjese, porque no le ajustó el vino. Hay vino suficiente para usted y para mí. Fueron llenas de agua. ¿De qué fueron llenas las tinajas? Fueron llenas de agua. Agua. ¿Qué es agua? Palabra. El Señor quiere que para que las familias verdaderamente tengan el vino del Señor, es importante que los odres sean llenos del agua viva, palabra de Dios. Yo creo que es el tiempo de que la palabra de Dios venga a los hogares, vuelva a los hogares. Qué importante es la palabra de Dios. Necesitamos que vuelva la palabra a los hogares, porque es la palabra la que convierte en vino, la que trae el vino del cielo a nosotros. Es la palabra. Y así como estos hombres llenaron las tinajas,
nos hablan también de que debe haber una intención de buscar el agua para llenar las tinajas. Esto nos habla porque no es que el Señor apareció el agua allí. Aquí están las tinajas vacías y que el Señor, ¿cómo se llama? Las tinajas produjeron su agua. No. El Señor dijo, llénenlas. Eso habla de una intención. Tiene que haber intención de nosotros en las familias de llenar la vasija de agua. ¿Cuánto tiempo? Miren, la verdad es que es fácil sentarse frente al televisor y pasar horas viendo películas. O agarrar un teléfono y pasar horas en el teléfono, tal vez viendo o usándolo de entretenimiento, pero para sentarnos como familia a leer la palabra, eso, mire, se levantan tempestad, se levanta que si ya llora el niño, que si ya se arruina esto, que si ya se descompone lo otro, que si tocan la puerta, que si el teléfono, que si esto. ¿Cuánto no se levantan? ¿Cuántos inconvenientes no se levantan para podernos sentar como familia a leer la palabra, un verso, tener una pequeña meditación? Porque a veces los jóvenes dicen, ay, qué aburrido la palabra otra vez. Pero ¿qué pasa? La televisión, el celular, no les aburre, pero la palabra aburre. ¡Qué terrible! El Señor quiere, por eso Él pudo haber hecho aparecer el agua allí en las tinajas, pero Él manda y dice, llénenlas hasta arriba, hasta donde, llénenlas, dijo Él. Pero de ellos determinó llenarlas hasta arriba. El Señor no les dijo llénenlas hasta arriba, el Señor les dijo llénenlas. Pero eso daba a entender también una como expectativa. Bueno, ¿hasta dónde van a llenarlas? Hasta ahí va a ser el vino. ¿Cuánto estás dispuesto o cuánto estamos dispuestos usted y yo para llenar esas vasijas? ¿Cuánto le vamos a echar? Cada vasija habla de 100 litros. Cada tinaja habla de 100 litros. ¿Cuánto le vamos a echar a esa tinaja? De un 100%, ¿cuánto? ¿Cuánto vino quiere en su vida? ¿Cuánto vino queremos en nuestra vida? Así es el porcentaje de agua que tenemos que echarle a esa tinaja. Hermanas, hermanos, de verdad, yo creo que es tiempo de que la palabra vuelva. El agua viva venga y llene. Y estos hombres nos enseñan de que si nosotros queremos verdaderamente tener vino suficiente en nuestros hogares, vino que cuando venga la tempestad, que cuando vengan las pruebas, que cuando vengan las dificultades, que cuando venga la necesidad, que cuando venga la escasez, que cuando venga la enfermedad, que cuando venga aún muerte, haya vino para que las familias se mantengan firmes. De nosotros depende cuánto vamos a llenar de agua en esas vasijas. ¿Se acuerdan de esto? Esto me recuerda a la historia cuando aquel rey fue a visitar al profeta Eliseo cuando estaba en sus últimos, antes de morir. Dice que el rey llegó con él y le dijo, le fue a decir que qué hacían porque los de Asiria estaban por atacar a su reino. Y viene él y le dice, toma la saeta y tírala por la ventana. Y dice que el rey la tiró, tírala otra vez, y la tiró otra vez, y la tiró otra vez. ¿Cuánto la tiró? 3 veces la tiró nada más. Y le dice Eliseo, ¿por qué fuiste tan escaso? ¿Solamente 3? ¿Solo 3 victorias quieres tú contra Asiria? Si lo hubieras tirado 6, hasta 6 veces, hasta 6 veces hubiera sido tu victoria, le dice el profeta Eliseo. Entonces hoy le digo a usted, ¿cuántas victorias quiere tener? ¿Cuánto vino quiere tener en su casa? ¿Cuánta llenura del Espíritu quiere usted en su casa? Depende de la cantidad de agua que usted le llene a esas tinajas. Si usted la llena hasta arriba, significa que usted va a tener vino suficiente en su casa. Pero si usted es escasa con la palabra, si usted es escaso con la palabra, esa es la llenura y esa es la cantidad de vino que tendrá. Isaías 54, el Señor dice,
no seas escasa. Extiende las estacas de tu cortina. No seas escasa. De nosotros depende el tipo de familia que vamos a tener. Somos nosotros aún, esto lo puedo decir a padres, incluso padres, esposos, de las cabezas de hogar, depende las familias que tengamos. Pero la cantidad de agua que nosotros echemos a esta vasija, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en el reino de Dios en los nuestros? De eso va a depender la victoria o puede ser hasta la destrucción de nuestras familias. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. De nosotros depende traer el agua. De nosotros depende llenar estas vasijas. El Señor no hace nada a medias. Si usted llena su vasija, la vasija completa se la llena de vino. Él no hace nada a medias. Somos nosotros los que muchas veces somos escasos en buscar el reino de Dios. Somos nosotros los escasos de echar mano de la vida eterna. Tenemos que caminar en función del reino. En el reino no hay escasez. En el reino de Dios no hay enfermedad, no hay tristeza. Pero a nosotros nos hace falta echar mano de la vida eterna. Así como el apóstol Pablo nos dice, echa mano de la vida eterna. Es de nosotros va a depender la cantidad de vino que tengamos. Juan capítulo 2, verso 8 al 10 dice, entonces les dijo, sacad agua y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, dice, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto da esperanza. ¿Sabe por qué? Porque si en mi familia no hubo vino suficiente durante todos estos años atrás y estuvimos a puras penas saliendo a flote, por poco se destruye mi hogar, por poco echo a perder mi familia. Pero dice aquí que también el maestresala alaba al esposo y le dice, hay vino, ahora tú estás sirviendo vino, has reservado el buen vino hasta ahora. Hay vino reservado para usted y para mí, para nuestras familias. Tal vez no tuvimos vino suficiente y el vino se nos acabó. El vino de nuestras propias fuerzas se acabó. Ese vino mezclado con agua que nosotros teníamos de nuestro propio corazón, tal vez se acabó. Pero el Señor te dice, hay vino reservado para ti hoy, ahora. Vino bueno, el buen vino aún está por venir. Yo te digo, tal vez no tuviste el vino necesario en tu familia, pero el Señor te dice, es tiempo de despertar. Porque hay buen vino para ti, buen vino nuevo para ti. Prepara tu odre y dile al Señor, házmelo nuevo y llena mi odre de vino nuevo, porque yo quiero vino nuevo, vino bueno del que está reservado para mí hoy. Pido perdón por no haber accedido al vino tuyo, Señor, durante todo este tiempo. Pero hoy yo decido que tú hagas de mí un odre nuevo. Y me comprometo hoy a tomar agua y llenar estas vasijas para mi casa, para mi familia. Y cuando los demás vean el vino que hay acá, digan, oiga, ay, tiene buen vino, reservó buen vino. ¿Qué cantidad de buen vino quieres tú tener en tu casa? Y que los que miren tu casa digan, wow, qué familia. Ve cómo se aman, cómo se respetan, cómo se honran. Hay vino. Que los demás exalten a Dios por el vino que Dios ha depositado en su vida.
A veces nosotros nos llevamos honra y la honra es de Dios. Pero este hombre fue alabado por el maestresala, este esposo. Fue alabado. Y él no fue el que trajo el vino. Pero el Señor, ¿cómo se llama? Quiere darnos vino nuevos. Hay esperanza, hay vino nuevo para usted y para mí. Y dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Para que los demás crean en Jesucristo. Cuando nosotros dejamos que Jesús venga a nosotros y nos deposite y le demos la oportunidad de obrar ese vino nuevo en nosotros, los demás, muchos creerán por el testimonio que hay en su familia y hay en mi familia. El Señor quiere que demos testimonio de la gloria de Dios en nuestra vida. Así es que démonos hoy al Señor para que seamos convertidos en odres nuevos y trabajemos para el reino. Ya invirtamos tiempo en el reino y en esta palabra. Cedamos un poquito a la televisión, cedamos un poquito al celular. Dejémoslo por un lado y va a ver usted las grandes cosas que Dios empieza a hacer en su familia por un granito más de arena de la palabra de Dios. Porque esta palabra es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta los tuétanos y discierne aún las intenciones del corazón. Y recuerde una cosa, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca. Siempre va a ser, va a obrar para lo cual fue enviada de parte de Dios. Hay vino para usted y para mí, pero de usted y de mí depende, de usted depende de la cantidad de vino que tengamos para nosotros y para los nuestros. Dios quiere vino para las familias, vino de gozo y de felicidad para la familia. Amén. Dios te bendiga y espero que esta palabra te sirva para permitirle al Señor que entre su palabra en nuestra vasija para que haya vino para nosotros y nuestra familia. Dios te bendiga.